Es imposible no iniciar hoy mi plática preguntándoles cómo les fue con la nieve. ¿Verdad que sí? Porque nunca nieva aquí, ¿sí? Bueno, alguien que sea mayor de 70 años en esta casa, ¿no tenemos? ¿Hay alguno que nos pueda decir si es cierto que en Chihuahua nevaba en aquellos tiempos? ¿Sí? Ok, pero la realidad es que ahorita no es como que nieva todos los años, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos disfrutaron la nieve? Yo sé que a algunos se les rompió, a los que se les rompió arriba no dicen que yo, pero la realidad es que el viernes disfrutamos bastante que cayera nieve, o sea, fue un regalo, no es algo a lo que estamos acostumbrados o que sucede, pero fue muy precioso. Yo no sé qué le causó a usted, ¿verdad? En la reunión pasada me empezaron a gritar cosas que les causaron, a ver si aquí sucede lo mismo. ¿Qué le causó a usted la nieve, el ver la nieve? Ay, mira, sí. Emoción, alegría, ¿qué más? Asombro, felicidad. Los hombres no dicen nada porque las mujeres los mandaron por el gas y por todo. Y ellos, ¿saber algún hombre que me pueda responder? Emoción, gozo, ok. La realidad es que sacó muchas cosas de nosotros, ¿verdad que sí? Y fue muy espectacular y eso me llevó a un pasaje. Hay un pasaje en la escritura bien precioso que quiero nomás compartirles antes de iniciar lo que es la palabra. Pero Job 37 dice esto acerca de la nieve. Dice, Dios hace tronar su voz y se producen maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. A la nieve le ordena que caiga sobre la tierra, a la lluvia que muestre su poder, y con esto detiene la actividad humana para que todos reconozcan sus obras. Qué precioso, ¿verdad? Cuando Dios manda la lluvia, cuando Dios manda la nieve, hay una intención detrás de esto, porque todo el mundo se detiene. ¿A poco no la ciudad se detuvo? Yo sé, hubo gente que los patrones dijeron, tienes que venir a trabajar sí o sí. Chocaron en el periférico y sucedieron muchas cosas, pero en general se detiene la actividad humana y el ser humano puede entonces reconocer las obras de Dios. Y eso yo creo que sucedió, fue un gran inicio de año, donde Dios detuvo a la ciudad, nos detuvo a nosotros para reconocer sus obras, ¿verdad? Y hay otro pasaje que también me encanta de lo que significa la nieve en la escritura, y dice, vengan ahora y razonemos, es Isaías 1, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hay una imagen, no sé si tienen la imagen de la ciudad, si me la pudieran poner en la pantalla. Bueno, hay otra que se ve mejor, ¿no? Esa se ve un poquito, que canten, dicen. No sé qué. Esa es la ciudad de Chihuahua. Es impresionante cómo drones, se lanzaron drones y de todo para captar, ¿verdad? Lo blanco, cómo se pintó de blanco la ciudad. Y si lo trasladamos a este pasaje donde dice, sus pecados, aunque sean como la grana, como la nieve, pudieran ser emblanquecidos. Una de las cosas que más me impresionó de lo blanco de la nieve, no sé si a ti, es que las casas que parecían blancas ya no eran blancas. ¿Sí? ¿Se pudieron dar cuenta? Estaban que tierrositas, es un poquito amarillas, ¿verdad? Porque es tan pura la nieve, el color de la nieve, el blanco de la nieve, es tan, ya me la quitaron, no me la quites todavía, es tan puro que el contraste con algo que está sucio, que con algo que no es realmente blanco, da a relucir el color, la pureza de la nieve, ¿verdad? Y qué precioso es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Que no importa la oscuridad en la que tú y yo podamos estar viviendo o hayamos vivido, el peor pecado en el que tú y yo pudiéramos estar todavía aferrados o sin poder salir de él, o algunos sin querer, ¿verdad? Todavía salir de él. No importa quién hayas sido o aún quién eres, el poder de la sangre de Jesús puede hacer que todos nuestros pecados
se conviertan en esta pureza. Y yo no sé si puedes ver un poco más allá todavía. Imagínense nuestra ciudad. Las tinieblas que hay en nuestra ciudad, la ansiedad, los miedos, la depresión, ¿verdad? Tanta cosa que oprime a nuestra ciudad, a nuestros vecinos, a nuestras familias, a nuestros adolescentes, como decían ahorita, ¿verdad? Y ver la ciudad cubierta de nieve. Yo creo que es una promesa de esperanza de lo que Dios puede hacer a través de ti y de mí para traer a la tierra una sanidad, de saber que la tierra pueda saber que todos sus pecados son perdonados y que Él puede traer libertad. Yo creo que tenemos una gran misión este año, ¿sí o no? Ver así como se vio, que así deseemos ver nuestra tierra en la pureza de Cristo Jesús. Amén. Cierra tus ojos conmigo y damos inicio a la palabra. Señor, gracias por detener la humanidad para contemplar tus obras. Gracias por detenerme a mí, Señor, para contemplar tus obras y reconocerte a ti, Señor. Hoy todos, Señor, te reconocemos a ti. Reconocemos tu poderío, Señor, reconocemos, Señor, tu dignidad, reconocemos, Señor, que tú eres el creador del cielo y la tierra, Señor, de todo lo que nuestros ojos pueden ver y observar y desear, Señor. Hoy te reconocemos a ti y así como tú pintaste esta ciudad de blanco, Padre, hoy profetizamos, Señor, esa pureza en nuestra ciudad, Señor. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, ancianos, Señor, encontrándose con tu perdón y con tu amor para que tú conviertas sus corazones, Señor, y sus pecados sean convertidos, Señor, en blancos como la nieve, Señor. Padre, lo creemos como iglesia y lo deseamos, Señor. Y estamos listos, Señor, para colaborar contigo para que esto suceda en nuestra tierra. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y todos decimos, amén. Amén. Bueno, esa no era mi prédica, pero tenía que decirlo, ¿ok? ¿Están listos? Sí, muy bien. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada acá cuando compartió Enrique, mi esposo? Bastantes, ok. ¿Cuántos siguen dándole vuelta a esa prédica? Menos, ok, está bien. Yo te voy a animar a que retrocedas y te vayas a YouTube, a Facebook, la encuentres, la oigas, porque aunque fue una prédica quizás que tú digas fue cortita, fue un versículo, nos dejó a todos removiendo nuestro corazón cuando nos dijo, ¿verdad? Todo aquel que ame a padre, madre, hijo y hija más que a mí no es digno de mí. Y si todo el que se aferre a esta vida la perderá, y todo el que pierda esta vida por mi nombre, dice, la encontrará. Y ahí se los dejo y la buscan, ¿sí? Porque está interesante, pero habló de este año no aferrarnos a cosas, ¿verdad? Sino aferrarnos a buscar, a decidir perder nuestra vida por amor al Señor, que vale la pena. Y mencionó un pasaje al final de su prédica, mencionó un pasaje muy interesante en Salmo 139. Y les voy a pedir que me acompañen porque hoy voy a continuar. Va a ser la continuación de la semana pasada. Salmo 139, versículo 12. Y dice, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Un poco a lo mejor complejo el juego de palabras, ¿verdad? Pero este es el salmista, el rey David, teniendo una conversación con Dios, ¿verdad? Y dice, Señor, en las tinieblas, ciertamente las tinieblas, los momentos oscuros, los momentos difíciles en mi vida me envuelven. Tanto me envuelven que la poquita luz que pueda haber también se convierte en oscuridad. ¿Sí o no? Somos seres humanos. ¿Cuántos no hemos estado en momentos de oscuridad, de dolor? ¿Cuántos estamos ahorita en momentos de oscuridad, de dolor, momentos donde no quisiéramos estar y pareciera, ¿verdad?, que la oscuridad y las tinieblas, como dice el salmista, nos envuelven?
tanto, nos envuelven tanto mentalmente, emocionalmente, físicamente, de tal manera que lo poquito que pudiera ser bueno o estuviera pasando bueno en nuestra vida, ya se ve también oscuro. Y el rey David está diciendo, Señor, así funciona el ser humano, así funcionamos nosotros. Pero tú no funcionas así, tú funcionas diferente en el punto que las tinieblas, la oscuridad, tiene igual de luz para ti que el estar en luz. ¿Verdad? Dice, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Es impresionante. Obviamente Dios es el Dios todopoderoso, ¿sí o no? Es el Dios que creó el cielo y la tierra, es el Dios que venció las tinieblas. Es normal para Dios que las tinieblas sean como luz para Él, porque Él no le tiene miedo a las tinieblas, porque Él puede más con las tinieblas, ¿verdad? Pero nosotros, es normal dentro del ser humano estar aterrados, ¿no? Reaccionar mal, porque no sabemos qué puede suceder. Aferrarnos al pleito, porque no queremos tener una seguridad, ¿verdad? Y mil y una cosa que hacemos cuando estamos en momentos difíciles y en tinieblas, porque para nosotros no es lo mismo las tinieblas y la luz. No hay luz en los dos lados, solo hay tinieblas. Es el ser humano, pero la Escritura dice algo muy precioso. Dice, si tú quieres saber cómo vivir en esta vida, voltea a ver a Jesús. Y Jesús te va a enseñar a vivir como Dios diseñó que tú vivas. Y cuando tú ves la Escritura y tú ves a Jesús viviendo los momentos de tinieblas, tú ves a un Jesús que aunque estaba pasando y atravesando las tinieblas, su confianza estaba ¿en quién? No en las tinieblas, sino en el Señor. Y mi pregunta, soy honesta con ustedes, el por qué estamos hablando de esto, es porque yo también he vivido tinieblas. Y si soy más honesta todavía, el año 2024 inició en tinieblas y terminó en tinieblas. Inició en problemas, terminó en problemas. Inició en oscuridad, terminó en oscuridad, ¿verdad? Y puedo decirte con total certeza que en mis 20 años de seguir a Cristo, no había visto tanta oscuridad en mi vida, alrededor de mi vida, que lo que yo viví el año 2024. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo pasar yo, Anabel, en medio de las tinieblas, a no vivir en esta ansiedad, en esta incertidumbre, en este miedo, en esta reacción a la vida para no perder, ¿verdad? A poder vivirlas como Dios las ve. Y hay ejemplos en la Escritura, hay ejemplos, el ejemplo que yo he estado leyendo mucho más en estos últimos meses, que he estado leyendo primera y segunda de Samuel, es el ejemplo del rey David. ¿Cuántos conocen la historia del rey David? Muchos. Si tú no conoces la historia del rey David, te animo a que leas primera y segunda de Samuel. Vas a entender quién fue esta persona, este rey, ¿verdad? Que escribió los salmos. ¿Y por qué los escribió como los escribió? ¿Y por qué él fue a quien Dios le dijo, de tu descendencia vendrá uno que reinará sobre la tierra? Y iba a ser Jesús. Y es importante conocer los personajes en la Biblia para entender la Escritura y entender este caminar nuestro con Cristo Jesús. Entonces el rey David fue aquel que escribió los salmos. ¿Has leído algún salmo? Obviamente, ¿verdad? Todos hemos leído un salmo. ¿Cuál es el salmo más famoso que te sabes? Ok, de ese te voy a hablar hoy. ¿Verdad? Es el salmo más famoso, es el que todos nos sabemos de memoria. Es más, si podemos hacer aquí que dice, Jehová es mi, no, nada me, en pastos delicados. Ok, sí se la saben, ¿verdad? Lo vamos a leer entonces. Es el salmo que no sabemos. Ahora, es interesante que a veces no sabemos en qué momentos la gente escribe lo que escribe, ¿sí? Y yo no sé si tú sabes en qué momento David escribió este salmo. Este salmo, David lo escribe mucho después de haber atravesado el infierno,
¿sí? Se cree que lo escribió una vez que fue posicionado como rey. Pero para David haber llegado a ser rey, atravesó tremendo infierno, ¿sí? No quiero poner detalles a muchas cosas, pero sí quiero mencionar algunos aspectos que necesitamos saber de este rey David. Para empezar, David no era nadie, digo conmigo, nadie, ante los ojos del ser humano, ¿verdad? Era el menor de los hijos de Isaí, al punto era el que cuidaba las ovejas de su padre, ¿verdad? Al punto de que para los ojos de sus hermanos, de sus papás, no era alguien tan importante, porque Samuel vino, cuando Dios le dijo a Samuel, ve y unge a uno de los hijos de Isaí, porque Saúl ya no me va a ser rey. Y le dice, ve y unge a uno de los de Isaí, y pasan todos los hijos de Isaí, ¿verdad? Y Dios le dice, aquí no está. Y Samuel le dice, ¿cómo que no está? Pues si míralos, están fuertes, robustos, se ven bien para poder ser rey, ¿verdad? Y Dios le dice, es que no busques, dice, yo no busco las apariencias de por fuera, dice, yo busco el corazón. Y le dijo, aquí no está, ¿verdad? Entonces mandan traer a David, estaba pastoreando las ovejas, mandan traer a David, y cuando Samuel ve a David, al parecer era un chavo churrío, ¿sí entienden esa palabra? Churrido, ¿no? Bueno, así flaco, es que si el viento viene se lo lleva, al parecer no, por la descripción, ¿verdad? No era fuerte, pues al parecer no era guapo, pero había una cualidad en David. ¿Y cuál era? Su corazón. Es ungido rey, pero todavía no es rey. Luego van a la batalla, él gana ¿contra quién? Contra Goliat, esa sí no la sabemos, ¿sí o no? Ya todos háganle así, no se crean. Esa sí no la sabemos por ley. Pero David después de eso se ganó al peor enemigo, que era el propio rey de Israel. Y por 10 años, escúcheme, ¿cuánto ha durado tu persecución? Tus tinieblas. ¿1 año? ¿Algunos 2? ¿Algunos más? David por 10 años estuvo en tribulación siendo perseguido, escondiéndose en cuevas, viviendo en tierra de los enemigos, ¿verdad? Viviendo todo el rato para sobrevivir, pero con una promesa que él tenía, que había sido ungido para ser el rey de Israel. Era una promesa que no era solamente para él, sino que era una promesa que iba más allá de él, se extendía a toda la nación de Israel. 10 años de tribulación, 10 años donde dice Romanos, ¿verdad? Romanos 5, versículo 2, si lo puedes leer ahí en tu casa, pero dice Romanos 2 que atravesaríamos, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Ay, se oye muy bonito, ¿verdad? Pero luego continúa y dice, y pasaremos por tribulación. Dice, pero la tribulación traerá consigo paciencia. Y la paciencia traerá consigo el carácter tuyo que será probado. Y el carácter tuyo que será probado luego traerá una esperanza. Y esta esperanza, dice, no avergonzará. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Yo creo que David, aunque no vivió en los tiempos del Nuevo Testamento, pero él entendía esto, ¿verdad? Tribulación iba a haber para poder llegar al término de los propósitos de Dios en su vida. Tribulación iba a haber, pero con la tribulación iba a haber paciencia, y con la paciencia iba a haber un carácter que iba a ser probado en la vida de David. Pero el carácter llevaba una esperanza, y la esperanza final era tu salvación y mi salvación en la vida del rey David. Y al final, cuando él toma el reinado, ahora sí, después de la tribulación, después de la prueba del carácter, de la prueba de la paciencia, de probar en las tinieblas que había alguien que era luz, sin saber lo que Primera de Juan decía, ¿verdad? Que Dios es luz y las tinieblas no prevalecen. Después de eso, David pudo escribir este salmo. Y este salmo dice lo que ahora sí David pudo presenciar en sus momentos de tiniebla.
Y dice, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Verdes pastos, aguas de reposo. En los tiempos de luz, todo va bien. Él me pastorea, nada me falta, me da descanso, restaura mi alma en los tiempos de luz, me guía por justicia, por amor de su nombre. Pero luego vienen los tiempos de tiniebla. Dice, y aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Quiero que digan esto conmigo. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dice, tu vara y tu cayado, es decir, tu palabra, me infunden aliento. Dice, y tú, escuchen esto, tú preparas mesa delante de mis enemigos, de mí en presencia de mis enemigos, en las tinieblas, en la oscuridad, en la persecución, en los momentos donde soy criticado, en los momentos donde soy atacado, en los momentos de traición, en los momentos de dolor. Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de todo aquello que quiere hundirme. Por eso puede haber luz en medio de la oscuridad. Y David lo conoció, y David por eso pudo escribir esto. Dijo, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está, quiero un detalle ahí, cuando él dice has ungido mi cabeza con aceite, cuando las ovejas se empezaban a volver locas por los mosquitos, no sé si han oído eso, se les pegaban los mosquitos en la cabeza, los pastores ponían aceite en su cabeza y los mosquitos se dispersaban. Entonces ya no se volvían locas, era tan fuerte lo que lo provocaban que ellas se tiraban por los precipicios. ¿Sí? Entonces tiene algo que ver con el cuidado de nuestra mente en los momentos de oscuridad. ¿Sí? Y dice, me has ungido mi cabeza con aceite. Entonces tú estás cuidando, ¿verdad? Mi mente, mis pensamientos. Dice, mi copa está rebosando. Y termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me podrán seguir todos los días de mi vida, y en la presencia del Señor podré estar por largos días. Wow. Un pasaje que ya no sabemos, ¿verdad? Pero que el rey David pudo escribir después de haber atravesado años y años y años de tribulación. No solamente de tinieblas, de tribulación y persecución, sino también años de haberse sentido desechado, de haberse sentido que él no era nadie, ¿verdad? Años de desprecio quizás, momentos de desprecio, y él saber que aún en esas tinieblas ya no me envuelven las tinieblas, ya no lo poquito que parece luz se ve oscuro, sino que ahora la luz es la que envuelve mi vida. Ya no es poquita la luz y parece oscura, ahora es grande la luz, porque he conocido al Dios que me sostiene. Hay una peculiaridad en el corazón de David en estos años de tribulación y de persecución que atravesó el rey David, y esta peculiaridad es la que a mí el Señor me ha estado hablando en estos meses que han pasado. Puedo decirles prácticamente desde noviembre hasta ahorita, y pudiéramos decir, ¿cómo le hizo David? ¿Cómo le hizo para permanecer en Dios? ¿Cómo le hizo para no tambalear su fe en esos 10 o más años que fue perseguido? ¿Cómo le hizo para ver que en las tinieblas él podía tener luz y no reaccionar y no echar abajo toda la vida que él había construido en sus tiempos de pastoreo con Dios, cuando lo adoraba y cuando lo conocía y cuando leía la escritura y cuando vivía absorbiendo su presencia, cuando mataba a los osos, cuando mataba a los leones, todo lo que conocía que era Dios? ¿Cómo le hizo David? Y hay muchas cosas que pudiéramos sacar de la escritura y escarbar, y te animo a que lo hagas.
Lee 1 y 2 Samuel y hazlo. Pero hay una peculiaridad en la vida de David que llama mi atención y que Dios ha estado hablando a mi vida. Y una cosa que dice, lo podemos ver porque lo repitió Samuel una y otra vez y está repetido en el libro de los Hechos, es que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y ya sé que te estás diciendo ahorita en tu mente, pues yo no soy conforme al corazón de Dios, es que hay cosas que todavía no, es que miren, la traducción del hebreo al español y tantos años pierde mucho su significado. Y lo que yo descubrí de lo que significa cuando la escritura dice un hombre conforme al corazón de Dios, no significa que era un hombre perfecto como Dios es perfecto. David estaba fuera de lo perfecto, ¿sí? No significa que era un hombre santo como Dios es santo. David estaba fuera, muy fuera de ser santo. No significa, ¿verdad?, que era un hombre fuerte y capaz. Ya lo vimos, parece que era churrido, ya descubrieron una palabra nueva. No era fuerte, a lo mejor no era capaz. Mató a Goliat, pero fue con una lanza, o sea, no fue con sus propias manos como en aquellos tiempos que todos se mataban con sus propias manos, ¿verdad? Y no era fuerte como Dios es fuerte. Entonces, ¿qué significa conforme al corazón de Dios? Y esa es una pregunta que yo me he estado haciendo y mientras estaba estudiando encontré que significa lo mismo que en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 menciona que era el primer y el mayor mandamiento. Y este primer y mayor mandamiento en los judíos se conoce como una oración que la llaman, y quiero decirles bien, así que inteligente la pastora, lo acabo de descubrir, ¿ok? No crean que me las sé todas ni nada. Es una oración que se le conoce como la oración Shema, Shema, si la quieres buscar. La oración Shema viene de la palabra Shema, que es oír, escuchar. Y esa es una oración que hasta la fecha los judíos hacen cada día y que los padres judíos enseñan a sus hijos judíos y así continuamente, ¿verdad? Y yo me imagino que el padre de David, aunque lo tenía cuidando las ovejas y no lo trajo cuando iban hasta a nombrar rey a uno de sus hijos, no lo consideró. Era un padre judío y enseñaba a sus hijos. Yo quiero animarles, papás, y a los hombres en especial, que les enseña la palabra son los papás. Las mamás hacemos nuestro intento, pero si un papá le enseña la palabra a su hijo, lo que produce en su hijo va a ser doble de lo que una mamá puede hacer. Y me imagino que su papá se lo enseñaba y David conocía esta oración. La oración era Shema. Y la oración era simplemente Deuteronomio 6, perdón, sí es 4, versículo 6. Y lo puedes leer después, solo te voy a leer una parte donde dice: Oye Israel, dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo sé que cuando Samuel estaba diciendo un hombre conforme al corazón de Dios, no estaba diciendo alguien perfecto, estaba diciendo es un hombre que ama al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Característica clave del rey David, alguien que amó al Señor en la tribulación y en la no tribulación, en el momento más oscuro, en el momento más alegre, porque él sabía que ese era el primer y el mayor mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y volviendo a ser honesta, para cerrar, ir cerrando esta palabra, en noviembre, yo puedo considerar que de todo el año, aunque entró en caos y terminó en caos en muchos aspectos de mi vida, noviembre fue el peor de todos.
Y en noviembre me invitaron a predicar, si se me quiera la voz, me dan chance. Me invitaron a predicar a una ciudad, a una iglesia de unos misioneros, hermosos misioneros, 85 y 86 años creo que tienen, americanos que han dado su vida por el Señor en México, en Ciudad Victoria en específico. Ellos tienen una iglesia en Ciudad Victoria de 5,000 personas, más aparte 25 iglesias por toda la ciudad y en los alrededores de la ciudad. O sea, esa gente que ha dado su vida por el Señor de maneras muy impresionantes. Y me invitaron a predicar y yo les dije, ¿están seguros? Estoy en el peor momento, ¿verdad? de mi vida, donde no sé si Jesús es real. No se crean, no tanto, pero sí era una lucha, ¿verdad? Y me dicen, queremos que venga, el Señor nos habló, tienes que venir. Le dije, ándale pues, ahí voy. Y voy y entro al hotel y entro a la habitación del hotel. Y cuando veo la habitación, está llena de regalos. Nunca había visto yo, he ido a predicar a muchos lugares, el Señor me ha dado el privilegio de ir, pero yo nunca me había encontrado una habitación de hotel tan llena de regalos. Ramos de flores, un ramo de flor pero gigante, un perfume, una libreta, un montón de chocolates, un suéter, un montón de cosas. O sea, yo dije, ¿qué onda? O sea, increíble, ¿verdad? Mi corazón obviamente estaba lleno, pero en medio de todos los regalos habían unos libritos así chiquitos, de esos que te lees así en un... ¿A quién le gusta leer? Bueno, algunos. Me voy a poner a leer más. Los voy a mandar a colegio ahora sí, ¿verdad? Para que darles la lectura. Un librito así muy muy chiquito, y los empecé a agarrar y uno en particular llamó mi atención, ¿verdad? Vuelvo al tema, necesito que entiendan el momento. Yo estaba en un momento muy difícil de persecución, de traición, de muchas cosas, y encuentro este librito y me llama la atención y dejé todos los regalos a un lado, me valieron gorro los regalos y dije, este librito va aquí al lado de mi mesita, ya era bien noche, dije, mañana en cuanto me despierte lo voy a leer. Me levanto temprano, agarro el librito, me pongo, yo no sé cuál es tu forma de tener un tiempo con el Señor. Yo tengo que estar o de rodillas o sentada en algún lado. Últimamente el closet es mi mejor amigo porque a mis hijos no me encuentran, pero tengo que estar como o sentado de rodillas o algo. Y ya me siento, agarro el librito, era muy temprano y empiezo a leer. Y ya sé que todos quieren saber qué decía, espérense. Y empiezo a leerlo y el primer capítulo, el primero hoja, ni siquiera el primer capítulo, la primera hoja, ¿verdad? Me destruye. Dejo el librito al lado y empiezo como niña chiquita así a llorar delante de la presencia del Señor y oigo la voz de Dios a través de esas páginas. ¿Alguien ha oído? ¿Saben qué es la voz de Dios cuando leen algo específico? Y oigo la voz de Dios y la voz de Dios me desmorona por completo. Porque al igual que ustedes, soy de carne y las tinieblas parecen que nos envuelven y no nos dejan ver nada, ni la luz, ¿verdad? Ni a veces nos dejan oír ni la voz de Dios, ni a veces nos dejan apreciar lo que Dios está haciendo. Y me destruye y caigo de rodillas y empiezo a llorar. Y la frase, se los voy a parafrasear, pero en 2 versículos salieron. El primero era: guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, y ustedes ya saben ese, guarda tu corazón porque de ahí salen las cuestiones de la vida, ¿sí? En otra versión de ahí mana la vida, ¿verdad? Y ese me llamó la atención, pero de esos que tú dices, ya me la sé, Señor, pues sí, tú siempre me has llamado a guardar mi corazón, en esto lo guardo de esta manera. Muchas cosas pasan por tu cabeza, pero cuando sigo leyendo hacia abajo dice, porque el primer y mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y yo dije, ¡ay! Este ya no me gustó tanto. No, caí profundamente rendida delante del Señor porque le dije,
en la tribulación, en los peores momentos, nuestro corazón se llena de tantas cosas, de tantos pleitos que queremos guardar, de tantas palabras que retenemos, de tantos resentimientos que podemos dejar ahí, de tantos pleitos, o lo ocupamos con otras cosas para que tapen tantito el dolor, la oscuridad, ¿verdad? Porque parecieran que nos van a dar tantita luz. Y de repente oigo: ámame, pero con todo tu corazón. Y caí rendida delante del Señor y le dije: Señor, no te estoy amando con todo mi corazón. Duele, los momentos difíciles duelen, ¿verdad? Entonces uno va dejando ahí al cabo. Es como si aún tuviéramos el derecho de guardarlo, ¿verdad que sí? Uno se siente hasta con el derecho de guardar la ofensa, o guardar el rencor, el guardar el no perdonar, o el guardar, no sé, hay tantas cosas. Yo no puedo imaginarme el rey David siendo perseguido por un hombre al que él amaba. Lo había amado al rey Saúl, amaba a su hijo Jonatán, era su mejor amigo. La escritura dice que era como su hermano. Todos los que lo persiguieron habían sido sus cuatazos en la guerra. ¿Sí me explico? Y de repente todos lo están persiguiendo. Tú sabes todo lo que el rey David podía haber guardado en su corazón: odio, rencor, haberse él hecho su propia justicia. Encontró a Saúl varias veces cuando lo perseguía y lo pudo haber matado. Cortaba un pedacito de su manto para decirle: mira, te tuve en mi mano y no lo hice. ¿Tú crees que David lo hacía por un orgullo propio? No, lo hacía porque era un hombre conforme al corazón de Dios. No perfecto, pero un hombre que se dedicó a amar a Dios con todo su corazón. Y yo sé lo que Dios está pidiendo de nosotros en este año. ¿Tú quieres ponerte una meta? No te pongas el bajar de peso. No te pongas el leer la Biblia completa en un año. Si lo haces, qué padre. Pero no te pongas el ser mejor marido, mejor hermano, mejor. No te pongas nada de eso. Resúmelo en algo que Dios nos está pidiendo, porque es el primer y el más grande mandamiento. Tú puedes decir: bueno, eso está en el Antiguo Testamento. No, está en Marcos también, lo puedes leer. Cuando un fariseo se atreve a hacerle una pregunta a Jesús, y Jesús le responde: oye, oh Israel, ama al Señor tu Dios. Este es el más grande, a tu Dios con todo tu corazón. Y luego continúa y dice: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Se puede amar al prójimo cuando uno ama desesperadamente al Señor, porque es entonces que puedes soltar la ofensa. Es entonces que por amor a Dios puedes limpiar tu corazón de los anhelos que has tenido que no te están llevando a ningún lado, de las relaciones que estás teniendo que no te están llevando a ningún lado, del amor a tu trabajo y toda tu devoción a tu trabajo que no te está llevando a ningún lado, de toda la devoción a las pequeñas cosas que les damos que no nos están llevando a ningún lado y están haciendo que las tinieblas cada vez más parezcan que nos envuelven y no nos dejen ver la luz. Una característica del rey David lo salvó, y fue esa: sí, sabía que este era el primer mandamiento: amar a Dios con todo su corazón. Y lo demás es historia para que tú leas. Ponte de pie conmigo. Vamos a cerrar. Y amar al Señor sí incluye tu alma, porque incluye tus emociones, incluye tu mente, porque incluyen tus pensamientos, incluyen tus fuerzas, sí, tus fuerzas físicas para amarlo. Yo quiero que cada vez que tú atravieses tribulación, momentos difíciles, tú puedas decir: me va a hacer lo mismo las tinieblas con la luz, porque yo he determinado amar
a Dios por encima de todas mis circunstancias. Va a requerir de ti humildad, sí, mucha. Requirió del rey David mucha humildad. Va a requerir de nosotros obediencia, sí, mucha. El rey David supo ser obediente al Señor. Pero el resultado es que ya iba a las tinieblas y la luz iba a ser lo mismo. Los verdes pastos, Dios iba a estar. Los valles de sombra, Dios iba a estar. Porque vivo confiado en el Dios que amo. Y cuanto más amas a Dios, más puedes confiar en Él. Que cierres tus ojos ahí y hagas una oración muy íntima tuya delante del Señor. Eso es muy íntimo. Y que puedas escarbar un poquito tu corazón. Y quizás si eres matemático lo vas a poder como un círculo y fracciones, ¿verdad? No sé si eres pensador diferente, pero como te lo puedas imaginar en este momento. Y te hagas esa pregunta. Oigas a Dios decirte primero: ámame con todo tu corazón. Pero Señor, lo que me hicieron, ámame con todo tu corazón. Pero Señor, lo que estoy viviendo, ámame con todo tu corazón. Pero Señor, lo que va a suceder, ámame con todo tu corazón. Y puedas descubrir las cosas que están minando tu corazón para amarlo a Él por completo. No te estoy diciendo que va a ser de hoy a mañana, pero si tú puedes empezar por reconocerlas, ya estás un paso más allá de poder limpiar tu corazón y dárselo al Señor por completo. Señor, yo pido hoy tu Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas, Señor, para oír, Señor, el susurro de tu voz diciéndonos: ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus mentes, con todas tus fuerzas. Ámame, ámame. Pensarás que vas a perder, pero vas a ganar mucho más. Pensarás que te van a ver menos, pero vas a ser el rey de Israel. Pensarás que vas a estar huyendo, años de huyendo o escondiéndote, pero te vas a esconder bajo la sombra de mis alas. Pensarás que te vas a quedar sin nada, pero yo te voy a dar más de lo que tus ojos puedan ver y tu corazón pueda desear. Pensarás que te vas a quedar sin voz, sin opinión, sin poder decir, pero conocerás mi palabra y mi palabra te sostendrá. Hay tanto que Dios quiere hacer en nosotros. Hay tanto que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Lo único y el primer y mayor mandamiento que Él nos pide es que lo amemos. Yo pido, Señor, que la revelación de tu amor sobre tu iglesia sea tan fuerte, Señor, que podamos amarte. Que la Escritura dice que te amamos porque tú nos amaste primero. Yo pido que la revelación de tu amor sobre cada uno sea tan fuerte como la conoció el rey David, que como el rey David se determinó como una prioridad en su vida a amarte a ti sobre todas las cosas, nosotros te podamos amar sobre todas las cosas. Gracias, Jesús.